Sean muy bienvenidos a nuestra presentación Danza Folclórica en Honduras. ¡Viva Honduras! ¡Que viva! La llegada a Honduras de indígenas de países vecinos, sociedades europeas y descendientes africanos ha colaborado en gran manera para el desarrollo y la evolución de nuestra danza que existe en nuestro país, Honduras. Se han realizado investigaciones y esas investigaciones dan testimonio de que la danza realmente se ha bailado desde la época prehistórica y que se ha pasado de generación en generación hasta llegar a nuestros días. La danza, al igual que la música, porque ustedes saben que tienen que ir de la mano, ha sido considerada por el hombre uno de los manifiestos para forma de expresión. Y ustedes pónganse a pensar en esto. Realmente, cuando nosotros hemos bailado danza folclórica en alguna vez de nuestras vidas, hemos visto que realmente cuentan la historia de algún momento que Honduras ha pasado. O bien, ustedes saben que al momento de bailarla se mencionan frases dentro de ella. Es como lo que nosotros callamos o lo que nos orgullece como hondureños. Entonces, nosotros en todas las sociedades vamos a encontrar lo que son los bailes tradicionales, las danzas costumbristas o como nosotros las conocemos en Honduras, danzas folclóricas. Ellas nos han acompañado en todos los aspectos significativos de nuestra vida, ya que narran la historia como nosotros somos hondureños. Los bailes folclóricos de Honduras incorporan elementos de los antepasados indígenas, europeos y africanos que se han fusionado para formar el tapiz cultural que con orgullo llamamos Honduras. Como representación de nuestra tradición y cultura, los bailes folclóricos han acompañado a las personas en sus momentos más significativos. Los folcloristas han documentado cerca de 150 de nuestras danzas en la última década de 1950. Estas danzas están acompañadas del vestuario y la música que las han acompañado desde el lugar de su origen. Los orígenes de la danza folclórica se remontan hasta el primer contacto con civilizaciones europeas. En ese entonces, las danzas indígenas eran prohibidas por la Iglesia Católica. Entonces, los indígenas decidieron adoptar cultura española y así mezclaron la danza indígena con aspectos españoles para crear lo que hoy conocemos como danza folclórica. Una vez haciendo esa mezcla, los indígenas podían realizar dichas danzas porque la Iglesia Católica se lo permitía. Lo realizaban en rituales, en altares, pero siempre y cuando sea la combinación resultante entre la danza indígena y la danza española. Existen danzas o bailes indígenas que se desarrollan aparte como rituales. Esto en el desarrollo del huancasco o encuentros. Estos mismos bailes que les estoy mencionando también se desarrollan en diferentes fechas por toda la geografía nacional. Además de eso, estas danzas o bailes folclóricos indígenas que yo les digo, también se muestran como un desarrollo de expresión de sincretismo religioso, o sea, ideas opuestas que pueden existir en la religión en Honduras. Además de esto, estos siempre van a la par de lo que es la fe católica y se despliegan una serie de santos patronos que están involucrados con el desarrollo del huancasco. También se puede ver lo que son las danzas folclóricas nativas, pero estas son en un menor número, siempre las que predominan son de la fe católica. Por otra parte, podemos decir que las danzas folclóricas es de origen lenca y tienen un carácter meramente participativo, o sea que en otras palabras, estos bailes no se pueden realizar si no existe un público espectador. Entonces, siempre que ustedes miren a una persona bailando la danza folclórica o un cuadro de danza, siempre tiene que existir un público que nos esté observando. Tipos de danza folclórica. Como parte de nuestra riqueza cultural, existe una diversidad de bailes y danzas. Cada uno encierra una historia y posee un significado en el lugar en que nació. Las danzas indígenas. Las danzas de origen o de raíz provienen del aborigen, pero con algunas variaciones a través del tiempo. Entre ellas podemos mencionar la lima, la piedrita, la pulguita y la tusa, entre otros. Las danzas criollas. Estas danzas eran representativas de los hijos de españoles y aborígenes nacidos en nuestra tierra. Entre ellas podemos mencionar
la palma picada, la rana, los lirios, el macheteado musical, entre otros. La danza criolla imitación es la que recuerda los rasgos característicos de los animales y algunas actividades que se desarrollan en Honduras, como ser las ferias, la corrida de toros, las sacudidas, el vuelo de aves y la cacería. Entre este tipo de danza podemos encontrar lo que es la galopa, la gaviota, el torito pinto, el sopilote y el gavilán. La danza colonial. Las danzas reminiscencias coloniales por su aculturación, que han sido aceptadas por los pueblos sin perder su esencia tradicional. Entre las más destacadas podemos nombrar el junco, el cañado, la polca, el son de la llorona y el pereque. El traje típico hondureño no se caracteriza precisamente por tener colores determinados. El diseño hace único el traje con respecto a otros países. Con respecto al vestido de la mujer, pueden usarse tonalidades de colores, desde claros hasta oscuros. Y una de las características principales es que contiene muchos volados y tiene unos pliegues muy amplios. Eso hace lucirlo cuando la mujer lo toma en los extremos. También se caracteriza por tener muchos adornos y eso hace que se vea perfecto y bonito. Tenían vestuarios rituales para ocasiones para bailar lo que son las danzas regionales. Para los hombres, su vestimenta tenía que incluir lo siguiente: tenían que tener taparrabo, camisas sin mangas y también ellos utilizaban una capa en forma de diagonal, o también se les era permitido tener una túnica amarrada al cinturón. En el cabello, ellos exclusivamente podían tener una esparta de plumas, que esta era exclusivamente para actos ceremoniales. También ellos podían utilizar turbantes, o simplemente ellos iban con el pelo suelto y con un moño en el pelo. Para las danzas regionales, ellos tenían que usar en sus rodillas lo que era quiebramuela, o también utilizaban en sus tobillos una madera de chinchines. Para lo que eran los trajes, ellos utilizaban lo que era la piel de tigre o de triguillo u ocelote. También tenían lo que eran en sus colas plumas muy relevantes para la ocasión. Estos simplemente eran accesorios realmente que ellos utilizaban para actos meramente ceremoniales. También se puede decir de que ellos eran muy protegidos para la guerra, para que no les entrara lo que eran las flechas. Esta información ha sido recopilada en lo que son los museos de San Pedro Sula, Trujillo y Tegucigalpa. Los trajes típicos de Honduras son más de 30, pero entre los más utilizados destaca el traje de campesina. Este vestido es de los más utilizados en todas las regiones de Honduras. Lleva trencillas de colores en los bordes de la gola y en las mangas de la blusa. Aparte lo complementan los caites y las trenzas adornadas. El traje de campesino, ese cuenta con lo que es una camisa color caqui, un pantalón color azul, en donde en su pantalón tienen una faja de la cual cuelga un machete envainado, que puede ser decorado o no, eso depende ya de la persona. Y en lo que es la parte del cuello, ellos tienen lo que es un pañuelo, en su cabeza cuelgan con un sombrero de junco, que puede ser pintado o no, como también les digo, depende de la persona. Trajes de copal, confeccionado en telas de colores brillantes y trencillas de colores fuertes y vibrantes. Traje colonial, confeccionado en tela floreada y vistosa, escotado, lleva gola y vuelos del mismo color. Este traje se utiliza en danzas como la varsoviana y el callado. El traje de patoro presenta ribetes en lo que es el puño de la manga. Es de un solo color. Ese mismo ribete también se presenta en lo que es la falda. Para los varones, el sombrero se sigue manteniendo, es un sombrero de junco, pero ese puede ser de colores. Pero hay algo particular que lo caracteriza, que en la copa del sombrero presenta una cinta que está dividida en dos partes.
Hola, sean bienvenidos a este segmento de nuestro video en el que estaremos acompañados de la licenciada y experta en danza folclórica Carmen Flores. Estamos aquí con la licenciada Carmen Flores que nos va a aclarar unas preguntas que tenemos sobre el tema danza folclórica. Licenciada, buenas tardes. Buenas tardes. Le vamos a hacer unas preguntas. Le quería preguntar en qué momento de su vida y por qué decidió bailar danza folclórica. Bueno, ¿en qué momento de mi vida? Desde que era niña me encantaba ver danza folclórica. Sin embargo, en la escuela pues no pasé las audiciones para estar en el grupo de danza folclórica, entonces me dediqué a la danza, al ballet, al clásico y también hacía teatro. Estuve así por casi 18 años de mi vida, estaba muy pequeña, pero luego cuando ingresé a la Universidad Nacional Autónoma, comencé a ver el grupo de danza folclórica, matriculé la clase de danza folclórica en Honduras y desde ahí pues me enamoré de la danza. La danza folclórica es una combinación, ¿verdad?, entre el teatro y la danza y por eso pues desde ese momento digamos que tenía 18 años cuando comencé a bailar danza folclórica. ¿Y qué diría usted que es lo que más le gusta de la danza? Bueno, ¿qué es lo que más me gusta? Aprender a expresar sentimientos, aprender a decir lo que el pueblo quiere decir en una forma artística. La danza folclórica actualmente es parte de las manifestaciones artísticas del país, entonces no solo se expresa individualmente, sino también colectivamente. ¿Y le gustaría que más personas practicaran este tipo de danza? Ah, claro, me encantaría que todo el mundo supiera de danza folclórica. Al impartir la asignatura de danza folclórica en esta universidad, pues me doy cuenta de que muchos estudiantes al principio matriculan la clase porque creen que es fácil, y van a sacar 100 y van a subir su índice, pero realmente al final se dan cuenta que es parte de conformar, de afianzar su identidad nacional. Entonces, claro que me encantaría que todos conocieran de la danza folclórica porque no solo es la danza, sino todo lo que tiene que ver con la vida cotidiana del pueblo hondureño, con las manifestaciones artísticas del pueblo hondureño, que se encierran en lo que conocemos como danza folclórica. Bueno, y continuando con las preguntas, según sus investigaciones y conocimientos sobre el tema, ¿cómo se relacionan con los trajes con la danza? Bueno, es de más saber que todos cuando ven danza folclórica pues ven trajes coloridos, ven trajes enormes. Resulta que las investigaciones que he podido realizar acerca, no específicamente de los trajes, pero sí de lo que tiene que ver cómo surge la danza folclórica en nuestro país, me he dado cuenta que tenemos una gran influencia mexicana, sobre todo después de la revolución, de la famosa Revolución Mexicana, ¿verdad?, en los principios del siglo XX. Entonces, toda la vestimenta que se utilizaba en Honduras para esa época era una reminiscencia de la vestimenta mexicana. Entonces, todas las recopilaciones, las primeras recopilaciones que realiza el licenciado Rafael Manzanares Aguilar, tienen que ver con una relación directa con la vestimenta que se estaba recopilando en México. Él hizo sus estudios en México, entonces hay una gran influencia en las recopilaciones. De hecho, tenemos trajes que usted los ve y parece que son realmente mexicanos y no hondureños. Eso respecto al traje específicamente. Sin embargo, podemos rescatar que muchos escritos de descripciones de viajeros en el país, digamos que para el siglo XIX, relatan y describen cómo se vestían las personas en ese tiempo. Entonces sí tenemos también algunos trajes que están apegados a esas descripciones. ¿Cómo podemos lograr un mayor interés por parte de la comunidad hondureña a que se integre a la danza folclórica? Híjole, eso está bien difícil. Fíjese que ese intento no es nuevo, ¿verdad? Para la época que conocemos como modernidad, los estados, no solo de Honduras, sino los estados de Latinoamérica sobre todo, querían impulsar las identidades, conformar las nacionalidades, justamente a través de representar las características en todo el pueblo, esas características independientes de cada pueblo. Entonces, muchos países lo lograron, como el caso de México, que sí logró integrar la danza folclórica en toda la popularidad mexicana, en toda la identidad mexicana, y los mexicanos conocen muy bien cuáles son sus trajes, cuáles son sus danzas, son bastante representativos. En el caso de Honduras, lastimosamente no se logra el objetivo final. Sin embargo,
a través del Sistema Educativo Nacional, que es parte también de una de mis investigaciones, se logra generalizar, digamos, que todos los hondureños conozcan sobre danza folclórica, y la mayoría conocen, digamos, esas primeras recopilaciones que hizo Manzanares Aguilar, el sueñito, el barreño, todas las personas del país han escuchado por lo menos o han visto estas piezas. Entonces eso se logró allá por el año 1954, cuando se funda la Oficina de Folclore Nacional y el Instituto de Investigación Folclórica. Como instituto desapareció, quedó nada más como cuadro de danzas folclóricas y como Oficina de Folclore Nacional. Entonces, a través desde ese momento se intenta que todo el mundo conozca de la danza folclórica. Lastimosamente, el Sistema Educativo Nacional no cumple, digamos, con todas las disposiciones que están legalmente hablando de los artículos, ¿verdad?, que conforman la Constitución sobre la educación y sobre la cultura. Somos un país pluriétnico, multicultural, todo eso está en la Constitución, pero no se cumple, ¿verdad?, cabalidad. No respetamos la cultura de los pueblos misquitos, por ejemplo, de los pueblos tolupanes, e integramos piezas, en este caso las danzas folclóricas, que no son propias de sus pueblos, y tampoco integramos al Sistema Educativo Nacional lo propio de ellos. Entonces hay una revoltura ahí de cosas. Me encantaría que dentro del Sistema Educativo Nacional sí hubiese una propuesta bastante firme sobre reconocer las culturas primero, cuáles son realmente nuestras culturas étnicas, cuáles son nuestras culturas mestizas, y luego integrarlas como parte, una de sus partes, la danza folclórica. Y ya para terminar, ¿qué representa para usted la danza folclórica? Híjole, pues es parte de mi vida, porque resulta que, bueno, imagínense que soy licenciada en informática, licenciada en historia. Estoy ahorita culminando la maestría en historia social, y como que no tienen a veces, cualquiera que escucha, ¿verdad?, mis títulos no tiene mucha relación con danza folclórica, y trabajo en el departamento de arte de la universidad. Entonces cualquiera diría que no tiene nada que ver, pero sí he hecho algunos estudios fuera del país en danza folclórica latinoamericana, tal vez no de grado, pero sí en varias ocasiones he estado fuera del país. Entonces es como parte de mi vida. Los trabajos que he tenido en mis otras licenciaturas han sido maravillosos y me han dado mucho dinero, pero en la danza folclórica he abierto toda mi vida. Es un sentimiento que no lo puedo dejar a un lado, y me quedé prácticamente trabajando con lo que me gusta hacer, con mi hobby. Antes decía, ¿cuál es tu hobby? Me preguntaba la gente, bailar danza folclórica, y ahora resulta que trabajo dando clases de danza folclórica. Entonces realmente es parte de mi vida, es un sentimiento de amor, de identidad propia y de identidad nacional, ¿verdad? Sentirme orgullosa de ser hondureña a través de la danza es lo más maravilloso. Representar el país a través de la danza folclórica para mí ha sido lo mejor que me ha pasado. Bueno, muchísimas gracias, licenciada, por brindarnos su tiempo. A la orden, para servirles. Hemos realizado 60 encuestas a la población de la Universidad José Cecilio del Valle, hombres y mujeres, entre la edad de 17 años en adelante, y tuvimos los siguientes resultados. El 95% de las personas saben que es una danza folclórica. El 80% cree conocer tipos de danzas folclóricas. Les preguntamos cuáles danzas conocían, y el 30% lo confundió con canciones folclóricas, y el 70% acertaron con danzas folclóricas. El 50% de las personas que llenaron la encuesta ha participado en un cuadro de danza, el otro 50% no. El 80% conoce de alguien que ha participado en un cuadro de danza. El 95% de las personas piensan que realmente la danza folclórica forma parte de nuestra identidad nacional. El 95% piensa que es necesario trasladar el conocimiento de danza folclórica a las futuras generaciones. Y concluimos que el 97% de las personas que llenaron la encuesta tienen conocimientos básicos de la danza folclórica, pero no presentan conocimiento detallado.